Hay quienes piensan que las revoluciones solares son azarosas, que uno levanta la revolución solar y aparece el Sol en la casa 12, o Mercurio en determinado signo, Mercurio natal en conjunción a nuestro Mercurio solar, o viceversa, el Venus solar en conjunción a nuestro Venus natal. Y uno dice, caramba, qué casualidad, justo me tocó el Sol en casa 12, justo me tocó el Sol en casa 8. Y en realidad hay cosas de la revolución solar, hay factores que se van repitiendo de manera cíclica y que corresponden no al azar, sino a una lógica que de alguna manera describe un proceso evolutivo a través de los años que está bueno discernir, ¿no? Es decir, tener en cuenta cuáles de estos factores van a tener una incidencia repetitiva a lo largo de nuestra vida, tomando en cuenta, obviamente, si pasamos nuestro cumpleaños en nuestro lugar natal, si relocalizamos la carta, esto no se va a evidenciar en ocasiones, en otras ocasiones sí. Ahora vamos a ver qué factores igualmente se repiten más allá de dónde pasemos el cumpleaños. Principalmente las posiciones planetarias no van a cambiar. Es decir, el Venus de una revolución solar, el Mercurio, el Júpiter, no tienen nada que ver con el lugar en donde pasemos nuestro cumpleaños. Lo que va a cambiar, si es que relocalizamos la revolución solar, son las casas, ¿no? Principalmente. El ascendente va a cambiar, la posición del Sol por casa. Pero hay factores que se mantienen constantes, pasemos donde pasemos nuestro cumpleaños. Así que los vamos a tener en cuenta. Pero también esta concepción de la revolución solar como un mapa cíclico repetitivo en ciertos factores, otros no, es muy interesante observar porque tiene que ver, más allá de donde pasemos nuestro cumpleaños, hay una suerte de patrón preestablecido desde el momento en que nacemos que tiene que ver con diferentes instancias de nuestra evolución. Habrán visto, lo más popular en esto de los factores repetitivos de la Revo es, mucha gente lo sabe, que hay años en donde nos tocan 3 años consecutivos, 3 lunas de la revolución solar en el mismo elemento. Por ejemplo, un periodo de lunas en signos de agua. Nos toca luna en Cáncer en 1994, luna en Escorpio en 1995 y luna en Piscis en el 96, qué sé yo. Y luego pasamos a otro periodo de lunas en otro elemento, 3 lunas en tierra, después 3 lunas en fuego. Eso se va dando, de hecho las lunas cumplen de alguna manera ese patrón. No es tan exacto. Puede darse el caso de tener 3 lunas en un signo, 3 lunas en un elemento, perdón, 3 lunas consecutivas en otro elemento, y luego 2 lunas en un elemento y luego la rueda comienza con otro elemento. Pero está esta cuestión repetitiva en donde ya, para empezar, podríamos imaginar que nosotros necesitamos, se ve, los planetas, la organización planetaria, tal vez nos está indicando que en determinadas instancias de nuestra vida necesitamos conectar con cierta energía lunar similar que nos ayude hacia determinados proyectos o circunstancias que tenemos que atravesar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo siempre menciono que cuando iba estudiando astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires, me tocaron 3 años consecutivos con lunas en signos de tierra. Y lo que siempre comento, yo no tengo tierra en mi carta natal, necesitaba un poco la constancia, la capacidad de focalización en el estudio, de no largar, de que mi curiosidad extrema no me vaya, no me traslade a otros objetivos que me desvíen del camino que era estudiar. Y además la responsabilidad, cumplir horarios, sentarme a estudiar, ¿no? Todas esas cosas que pueden ser afines al simbolismo de la Tierra. Y los 3 años que estuve cursando fuertemente en el centro astrológico fueron 3 años con lunas en signos de tierra. Creo recordar que me tocó primero luna en Virgo, luego luna en Tauro y luego luna en Capricornio, una cosa así.
Y terminé mi último año de estudios en el CABA con Luna en Capricornio, con este logro, ¿no? Esto que tiene la cabra de la constancia en los estudios para llegar a la cima o a llegar a un objetivo concreto. Es decir, necesitaba, luego, por ejemplo, en otras instancias de mi vida, los años que rodearon el nacimiento de mi hija, me tocaron lunas en signos de agua, tal vez por la emocionalidad del elemento y la capacidad de contención, nutrición, protección que trae, por ejemplo, una luna en Cáncer, en ese contexto, ¿no? Tienen que ver, nos acompañan en ciertas instancias evolutivas de nuestra vida. Acá estamos viendo a la revolución solar ya no como un mapa que nos permite detectar posibles eventos de nuestra vida, posibles activaciones de hechos concretos, sino desde otra óptica, ¿no? Desde una óptica evolutiva muy interesante, que se aleja de lo fáctico, si se quiere, y nos pone en contacto con determinadas energías que se ve que necesitamos encontrar en distintas instancias de nuestra vida. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos con mi carta natal para empezar, después vamos a ver la carta de Gustavo Cerati, de otros personajes, pero ¿qué pasa? Una primera instancia que se va repitiendo a lo largo de los años, y les voy a ir compartiendo las cartas, van a aparecer por acá a mi izquierda. Por ejemplo, el Mercurio. Mercurio tiene una lógica también repetitiva, si se quiere. Cada 6 años, aproximadamente, esto es aproximadamente porque dependiendo del movimiento y la velocidad planetaria, tal vez en algunos casos se repite el Mercurio natal, retratado en la revolución solar cada 7, pero habitualmente es cada 6. ¿Qué pasa? Si tenemos a Mercurio, acá lo van a ver seguramente en la pantalla, yo tengo mi Mercurio natal en prácticamente 9 grados de Aries, 8 grados 59 minutos de Aries. Cada 6 años, el Mercurio de la revolución solar va a quedar en conjunción a ese Mercurio natal. Va a quedar en un grado similar, no necesariamente en el mismo grado exacto, pero sí en conjunción con unos 3 grados de margen, una cosa así. Puede ser exacta, puede ser 1 grado, 2 grados, 3 grados de alejamiento. Esto es interesante porque puede no darse. De hecho, si vemos otros años de la vida de las personas, en mi caso tengo Mercurio en Aries, los años intermedios, digamos, a esos 6 años, puede estar en Acuario, a veces está en Acuario, a veces se mueve hacia Tauro, hacia Piscis, que es mi signo natal. A veces se traslada hacia Acuario y a veces se queda en Aries. Piscis es mi signo solar natal, ¿no? Siempre recordemos que Mercurio no se aleja más de 28 grados del Sol. Por lo tanto, siempre está rondando por esa área. Pero en todo el resto de los años, Mercurio está por cualquier lado, pero cada 6 años coincide en una conjunción con mi Mercurio natal. Y eso es interesante, viéndolo desde esta perspectiva de crecimiento, de evolución, de aprendizaje. Mercurio puede tener que ver con la instancia educativa, ¿no? Diferentes instancias en el aprendizaje de las personas. De hecho, si vemos estos 6 años, suelen coincidir a veces con el inicio de la escuela primaria, con el inicio de la secundaria. Si somos escritores, puede ser, o sea, cualquier actividad en que requiera ese simbolismo mercurial, se ve potenciada, si se quiere, o se ve intensificada, se le pone un foco cada 6 años, ¿no? Un escritor que empieza a escribir sus primeras poesías o lo que sea, un periodista que comienza su carrera periodística o comienza su interés por esa rama, lo podríamos llegar a ver cada 6 años en el Mercurio en conjunción al Mercurio natal. Y esto se da cíclicamente. No es producto del azar. No es que de casualidad nos tocó un Mercurio conjunción Mercurio. Por lo tanto, ya sabemos que si este año, por ejemplo, nos toca un Mercurio en conjunción al Mercurio natal, Mercurio de la solar en conjunción al Mercurio natal, dentro de 6 años nos va a tocar otro y dentro de otros 6 años nuevamente.
Vamos a ver algunos ejemplos. Como vemos, mi mercurio está en 8, casi 9 grados. En 1979, cuando cumplí un año de edad, yo nací en el 78, Mercurio hizo la primera conjunción, ¿no? Justo al añito de nacido, ¿no? En este caso podríamos pensar que esta acentuación de lo mercurial coincidió con empezar a hablar, ¿no? Dar mis primeras palabras, empezar a comunicarme. Ahí ya tenemos una activación mercurial interesante para ese primer año de vida. De hecho, yo ya al año ya hablaba, ya conversaba casi, pero estaba, ¿no? Estaba ahí lo mercurial, muy interesante desde este primer año. Hacemos un adelantamiento hacia el año 1985, 14 de marzo del 85, que ahí arrancaría mi revolución solar, de cuando cumplí 7 años. Y tenemos otra conjunción de Mercurio a mi Mercurio natal. En este caso, con Mercurio en 12 grados de Aries, ya a 3 grados de Orbe, un poco más, pero se mantiene ahí en conjunción. Y de vuelta, el inicio de la escuela primaria, ya empezaba igualmente segundo grado, pero empezaba a poner en práctica, por ejemplo, desarrollar una voracidad por la lectura, ¿no? Por la escritura también, ya empezaba a comenzar, ¿no? A escribir. Pero inclusive yo desde mi luna en Géminis, tal vez, natal, o desde este Mercurio que está bastante destacado en mi carta natal, tendencias literarias, si se quiere, ¿no? Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, y este retorno, esta fotografía del Mercurio de la Revolución Solar sobre mi Mercurio natal, marcaba una suerte de continuación del proceso evolutivo mercurial en la vida de cualquier ser humano, en este caso de un niño. Pero todos los niños tienen esa... De hecho, segundo grado es el momento en donde los niños ya empiezan a solidificar y a desarrollar más plenamente la capacidad de leer, escribir. Así que es interesante, ¿no? No quiero decir que a todas las personas les toque a los 7, a los 13, pero vamos viendo, cada 6 años se nos va a repetir. Así que lo pueden ir comprobando en sus propias cartas, ¿no? 6 años más tarde, año 1991, de vuelta, Mercurio acá está en 6 grados, casi 7 grados de Aries, en conjunción nuevamente a mi Mercurio natal. Comienzo la escuela secundaria, ¿no? Comienzo la escuela secundaria, una instancia también muy mercurial en la vida. Comencé a estudiar en el ILSE, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, acá en Buenos Aires, que también era muy exigente y una escuela muy mercurial en sí. Para las personas que quieran saber, me fue mal en la escuela, ¿no? La verdad que no me pude adaptar demasiado, pero bueno. Pero ahí comencé. Después terminé mis estudios secundarios en otro lado. Bien. 6 años más tarde, en realidad acá 7, acá se da este corrimiento, ¿no? Porque depende de la velocidad de Mercurio, se da habitualmente cada 6, pero en algún año puede ser 7. Pero es repetitivo, es decir, no es producto del azar. Esto es lo que quiero dejar claro. Compruébenlo con sus propias revoluciones solares y van a ver. Y comprueben, yo estoy diciendo acá, 1985, en mi caso, primero 79, 85, 91. Si ven, o si veo yo, los años intermedios, Mercurio está en cualquier otro lado, no está en conjunción a mi Mercurio natal. Se da cada estos años, es algo periódico, que tiene que ver con proceso evolutivo. En este caso, el 15 de marzo de 1998, también fíjense que la revolución solar puede comenzar siempre, lo recuerdo, el mismo día de nuestro cumpleaños, o bien un día antes o bien un día después, porque de lo que se trata es de que el Sol retorne al mismo grado, minuto y segundo de nuestro Sol natal, y esto podría darse un día antes, un día después o el mismo día de cumpleaños, depende de la velocidad del Sol. En este caso se dio el mismo día de mi cumpleaños, 15 de marzo del 98.
Y el retorno se dio, o sea, estaba en conjunción el Mercurio sobre mi Mercurio natal, coincidiendo con el momento en donde comienzo mis estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras. Letras, Mercurio, también, ¿no? Es interesante, ¿no? Podríamos seguir hasta el infinito con todo esto, pero bueno, vamos a seguir con otro tipo de planeta que también retorna periódicamente, que es Venus. Pero les aconsejo, si quieren hacer un seguimiento de estas instancias mercuriales en su vida, marcando acontecimientos o etapas, ¿no?, de crecimiento educativo, porque Mercurio tiene que ver con eso, el contacto con la palabra, con hablada o escrita, con instancias de su educación inicial, secundaria, universitaria. Fíjense qué pasa. Si empiezan a escribir en algún momento, si deciden escribir un libro, es probable que coincida con un año del retorno de Mercurio fotografiado en la Revolución Solar. Obviamente, todos los años tenemos un retorno de Mercurio en tránsito, porque Mercurio se mueve rápidamente, ¿no? Pero no todos los años ese Mercurio va a quedar retratado en conjunción a nuestro Mercurio natal en la Revolución Solar. Así que fíjense, es interesante comprobar todas estas cosas. Vamos con los retornos de Venus. Este es un ejemplo que suelo mencionar en mis clases de astrología de Revolución Solar, en el módulo 7 del Centro Astrológico de Buenos Aires. El caso de Bob Dylan y algunas vicisitudes de su vida amorosa en este retorno, en esta conjunción que queda retratada en la Revolución Solar cada 8 años. Acá se repite el Venus natal en el mapa de la Revolución Solar, con 3 grados de orbe también, depende, se puede pasar un poco, pero queda más o menos en conjunción cada 8 años. Y también podemos pensar en diferentes instancias de nuestra vida vincular, nuestra evolución vincular. Acá vean que me acomodo el cuello. Estoy un poco, este suéter me está como acogotando un poco, pero bueno, qué sé yo. Ahí va, me saqué el suéter, no daba más. Es increíble. Es algo, les juro que, no sé, yo tengo algo con el cuello, que el cuello necesita estar libre. Por eso a veces no uso poleras o cosas demasiado ajustadas. Van a ver incluso que cambia seguramente la energía del video con el cuello despejado. No sé, hay algo ahí que hay que tener en cuenta. Pero bueno, les comentaba. Algunos tal vez puedan preferir la parte más como sosegada. Me pasa que cuando tengo el cuello agarrado, tomado, soy como, hablo más pausado, no sé. Bueno, vamos a retomar. Les decía, esto del retorno venusino, retratado, ¿no?, en la Revolución Solar, cada 8 años. En el caso de Bob Dylan, fíjense que tiene a Venus prácticamente en el grado 13 de Géminis, 12 grados 59 de Géminis. Por lo tanto, cada 8 años, primero y principal, vemos el primer retorno que se dio 8 años después de su nacimiento, en este caso. Bob Dylan nació en 1941. En el 49, el Venus le queda en 13 grados de Géminis, en la Revo, en conjunción a su Venus natal. Acá no hay datos realmente biográficos de Dylan. Tal vez podríamos hipotetizar que tiene una primera noviecita en la primaria, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero, de hecho, como Venus es un planeta que tiene que ver con lo vincular, tal vez a los 8 años de edad uno empieza ya a vincularse desde otra perspectiva, más afectiva, si se quiere, ¿no? Afectivizando vínculos, lazos en la escuela primaria, ya sea que haya pareja o no. Porque Venus no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Es la vincularidad en general, no solamente romántico-afectiva. Pero bueno, acá tenemos el primero, sin datos biográficos, pero acá sí, en la segunda instancia, 8 años más tarde, en la vida de Dylan, 1957, con Venus en 14 grados de Géminis, nuevamente en conjunción a su Venus natal, que está en 13 aprox. El primer noviazgo serio de él, si se quiere,
Incluso fue tan relevante, fue tan trascendente para él, memorable si se quiere, que lo retrata en este documental que hizo Martin Scorsese respecto de la vida de Bob Dylan, la primera etapa, ¿no? Y habla de esta primera novia que él se llamaba Echo, él la menciona, le llamaba la atención ese nombre raro, Echo. Y bueno, tenía 16 años, ¿no? Primer noviazgo formal, si se quiere, noviazgo fuerte. Ahí tenemos esta instancia. Después, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos relaciones en los años intermedios, no cada 8 años, pero cada 8 años con este retorno de Venus y siempre teniendo en cuenta la sumatoria de factores que pueden estar activos en determinada revolución solar, cada 8 años se da algo interesante que puede llegar a ser trascendente, ¿no? Si está acompañado por una sumatoria de tránsitos y demás, el retorno de Venus nos da la pauta de que algo ahí puede estar gestándose. Así que bueno, 8 años más tarde, el Venus de la Revolución Solar, en 1965, queda nuevamente en conjunción al Venus natal de Dylan. De vuelta a 14 grados de Géminis, de vuelta en conjunción a su Venus. ¿Y qué pasa? Insisto, en tránsito todos los años Venus da vueltas, pero acá queda fotografiado ese Venus en el mapa de la Revolución Solar. Eso es lo interesante. Y acá Dylan, en 1965, se casa. Forma familia, podríamos decir. Se casa, un año muy significativo para él. Había tenido una relación previa al casamiento con una integrante del grupo Warhol, de Andy Warhol, creo que se llamaba Eddie Sedgwick, algo así. Tenía una relación que finalmente no prosperó y luego conoció a lo que iba a ser su primera esposa, la que iba a ser su primera esposa, y se casó. Nuevamente, acá podemos ver toda, obviamente, estamos solamente analizando esta periodicidad de factores que repetitivamente se van dando a lo largo de los años, pero luego podemos analizar todo. Que ese Venus estaba en casa 8, que ese Venus está en conjunción al nodo norte, que tiene que ver con lo vincular, formando parte de un estelium en donde también aparecen el Sol, Júpiter, que ese Venus es regente de un ascendente Libra, qué sé yo. Hay muchas cosas que podríamos contemplar en este mapa, que la Luna está en conjunción a Saturno, pero bueno, lo cierto es que acá se casó con uno de estos retornos venusinos fotografiado en la Revolución Solar. 8 años más tarde, hacemos otro fast forward. ¿Y qué pasó acá en 1973? 8 años después de 1965, ¿no? Se divorcia Dylan. Por eso, de vuelta con un Venus en conjunción a su Venus natal. En este caso en 15 grados de Géminis. Se divorció. Se acabó. De hecho, fue un divorcio también tan significativo para él que compuso un disco entero que se llamó Blood on the Tracks, creo. Algo así. No sé cómo se llama, cómo se pronuncia, pero... y que habla un poco de este proceso de separación y demás. Después, bueno, habría que ver qué tránsitos había involucrados. Podemos pensar que hay un Plutón acá en oposición a la casa 7, por ejemplo. Desde la casa 12, angular al ascendente, en oposición a la 7. Un Marte en cuadratura con Venus. Bueno, no importa. Lo cierto es que en uno de estos... fíjense los años, ¿no? 57, primer noviazgo importante. 65 se casa, 73 se divorcia. Podemos también hipotetizar que cada 8 años tenemos momentos trascendentes que tienen que ver con lo vincular, ya sea que nos casemos o no, o que estemos en pareja o no, o que tenga que ver con lo amoroso, romántico o no. Digo mientras suenan cornetas por ahí. Depende, pero lo cierto es que cada 8 años hay momentos venusinos que pueden ser relevantes para nosotros. Podríamos pensar, ¿no? ¿Qué le pasó a Dylan en 1981, en 1989, en 1997, cada 8 años? Pero
lo dejamos ahí, quedamos hasta el 73. Después también está bueno que ustedes mismos puedan investigar en sus propias revoluciones solares cada 8 años estos retornos de Venus, a ver si hay algo interesante al respecto. Bien, ahora vamos a ver la carta de Gustavo Cerati, y acá viene otra cosa también muy... que nos puede llamar la atención respecto de la posición del Sol y el signo del ascendente, que van de la mano, ¿no? Dependiendo de dónde esté el ascendente, va a depender la posición del Sol por casa, en qué casa está o qué área de casas, en determinados años. Y lo que también podemos contemplar en este sentido es que el Sol no es que se va a ubicar random por ahí, en cualquier lugar del mapa de la revolución solar, sino que en ocasiones puede estar en las casas de arriba, en casas angulares. Vamos viendo una sucesión, por ejemplo, de soles apareciendo en casas angulares. ¿Cuáles son las casas angulares? Son distintos, grupos de casas. Las angulares son la casa 1, la casa 4, la casa 7 y la casa 10. Esas son las casas angulares. Las casas sucedentes son la 5, la 8, la 11 y la 2. Me comí la 2 al principio. Bueno, esas son las casas sucedentes. Y las casas cadentes son la 3, la 6, la 9 y la 12. Y esto se va. Vamos a ir viendo que hay momentos en nuestra vida donde el Sol está presente en casas angulares. A ver, hagamos un proceso también, ¿no? De crecimiento, de evolución o de preparación, si se quiere, para ciertas instancias de nuestra vida. Arranquemos, por ejemplo, con el Sol en las casas cadentes. La casa 3, la casa 6, la casa 9 y la casa 12. ¿Qué pasa? Suelen ser momentos de preparación en donde todavía no es tiempo para madurar necesariamente, todavía no es tiempo para salir a la cancha, como se dice coloquialmente. Supongamos, el eje 3-9, casas cadentes, es casa de estudios, casa de preparación, ¿no? Me pasó a mí, cuando iba estudiando en el Centro Astrológico de Buenos Aires, iba preparándome en el eje 3-9, si se quiere, formándome. Todavía no me podía considerar a mí mismo un astrólogo hecho y derecho. Me estaba formando, en algún momento me recibí, me dieron el título y ahí sí llegó el momento de salir a la cancha, si se quiere, y salir a mi casa 10, que es una casa angular. Las casas angulares tienen que ver un poco más con la exposición, con estar, presentarse ante el mundo como un profesional en determinada materia, ¿no? En este caso, en la astrología, en mi caso. En el caso de Cerati puede ser en la música, ¿no? Entonces, cuando nos toca estas instancias del Sol presente en las casas cadentes 3, 6, 9, 12, es este momento tal vez de preparación, donde nos estamos formando, estudiando, practicando la guitarra, tal vez. Imagínense, un Cerati en casa 12, en alguna instancia formativa de su vida, encerrado en su habitación, tocando la guitarra, jugando con los sonidos, jugando con las melodías, y todavía no llegó el momento de salir a la cancha de Vélez a romperla frente a 50.000 personas. Todavía no estaba en ese momento. Era la instancia formativa. Y esto se va dando cíclicamente en diferentes periodos de nuestra vida, ¿no? Entonces podríamos pensar, acá tenemos, seguramente va a aparecer la carta de Gustavo Cerati, podemos ver que hay momentos de formación. Luego, cuando nos tocan las casas sucedentes, que son la 5, la 2, la 5, la 8 y la 11, tal vez un momento de solidificación de eso que fuimos aprendiendo, de materialización, aunque no necesariamente de exposición, ¿no? Pública. Y cuando nos empiezan a tocar los soles presentes en casas angulares, la 1, que es donde está el ascendente, ¿no? La casa 1. La 4, donde está el fondo de cielo. La 7, donde está el descendente. Y la 10, donde está el medio cielo.
tal vez son estos momentos de decir, bueno, ahora sí, salgo a la cancha, salgo a escena, me muestro, me presento ante la sociedad como astrólogo, músico, médico, dentista, lo que sea. Es el momento de salir a brillar, si se quiere. Y esto no es fruto de la casualidad, son periodos que se van repitiendo y donde nos vamos formando. Es interesante verlo. Vamos a comenzar en el caso de Cerati, random, por el año 1970. Y ahí, como vemos, en el 70 estaba el Sol presente en casas sucedentes, ¿no? Casa 5 en este caso. Podemos pensar, en el año 70 Cerati tenía 11 años. Una etapa media de la vida, en donde está transicionando de la niñez hacia la adultez. Todavía no es Cerati el músico reconocido, se está formando, pero tal vez está firme. Son casas como denominadas fijas o afines, si se quiere, a los signos fijos, o que podemos relacionar de alguna manera con los signos fijos, estas casas, de solidificación, tal vez como estudiante secundario, en este caso primario a los 11 años, pero luego va sosteniendo esos saberes que fue recogiendo primero en la instancia primaria y los va acentuando y va profundizando en esos saberes también. Le tocó el Sol en casa 5 en 1970. Fíjense también las áreas. Este Sol en casa 5 está en el área de lo que denominaríamos el segundo cuadrante. Sí. Dividimos a la carta en 4 sectores de 3 casas cada una. Este está en ese sector. Fíjense, ahora gráficamente lo van a ver. Un año más tarde, en 1971, el Sol está en el primer cuadrante, también en una casa sucedente, como la casa 2. Fíjense, Sol en Leo le toca ahí en la casa 2. Un año más tarde, año 72, el Sol le toca en el cuarto cuadrante, en la casa 11, también una casa sucedente, una de las casas del medio, ¿no? Afines a signos fijos, si se quiere. Podemos hipotetizar, como viene la mano, que un año más tarde le va a tocar, incluso podríamos ya predecir en qué casa le va a tocar en 1973 a Cerati. Si le tocó en la casa 5, sucedente, en 1970, en la casa 2, sucedente, en 1971, en la casa 11, sucedente, en 1972, podemos anticipar que en 1973 también le va a caer el Sol en la casa sucedente que resta, que es la casa 8. Vamos a ver si es así. Efectivamente, ahí lo vemos al Sol en Leo clavado ahí en el centro de la casa 8, en 1973. Entonces ahí vamos viendo esta lógica cíclica que va generando una suerte de fractal, ¿no? El Sol ubicándose en distintas instancias en periodos cíclicos de tiempo. En el 74 siguen los soles en casas sucedentes, le vuelve a tocar en la 5, en 1974, perdón. En casa 5 le toca. Nuevamente, como le había tocado en el 70, ¿no? A ver, en el 75 estaba en la 2, ¿no? 4 años antes, a ver si se repite. Fíjense, ya entrando en la 3, acá vamos viendo una transición desde las casas sucedentes hacia las casas cadentes, ¿no? Acá de vuelta una casa cadente, en el 76 la casa 12, ¿no? Ya son las casas previas a las angulares, está preparándose para salir a la cancha, ¿no? En este caso, la instancia fue desde una sucedente a una cadente. En algún momento, el Sol de Cerati le va a entrar a la casa 1 y va a empezar su momento de brillo, de brillar en Soda Stereo. Van a ver. Pero todavía está en esta etapa formativa. 76 en casa 12, cadente. 77 en casa 8, pero ya en cúspide, cerca de la cúspide de 9, o sea, ya está entrando en una casa cadente. 77. En el 78
En 5, pero también en cúspide de 6, nuevamente ya entrando en una casa cadente. En el 79, en casa 3, decididamente una casa cadente. Y fíjense las zonas, ¿no? Las zonas similares de la posición del Sol a lo largo de los años. En el 80, el Sol en la casa 12, también cadente. 81 ya se va acercando Soda Stereo, todavía no. El primer disco se editó en el 84. Vamos a ver. En el 81 en casa 9 también cadente. 82 casa 6 cadente. 83 casa 3 cadente. Y en el año 1984 miren dónde está el Sol previo al primer contrato discográfico, al primer disco que sale de Soda Stereo. En el ascendente. Acá el Sol ya está empezando, preparándose para realizar su recorrido por las casas angulares. Lo que decimos, ¿no? Salir a escena, mostrarse, decirle al mundo, acá estoy. Y van a ver que los primeros años de Soda Stereo, en algún caso le toca todavía el Sol en casa 9, pero luego ya en el 87, desde el 87 hasta que termina Soda Stereo, todos los años el Sol de Cerati en casas angulares, que son las de mayor exposición, las de mayor visibilidad. Es muy interesante y esto es algo cíclico, repetitivo, que se va dando. Y por eso podemos leer esto más allá de eventuales relocalizaciones. Podemos pensar que algún cumpleaños Cerati lo habrá pasado en Chile, seguramente que era muy habitual. De hecho estaba casado con una mujer de Chile. O en Perú, en alguna gira en México, podría haber pasado algún cumpleaños, pero estos patrones que tienen que ver con una evolución individual los podemos tomar incluso en el lugar natal. O sea, hay algo que está escrito, ¿no? Que ya está delineado desde que nacemos. Y es muy interesante ver las revoluciones solares desde esa perspectiva que tal vez está un poco alejada a la parte, insisto, de hechos concretos, de ver si, no sé, me gano la lotería o tengo un accidente o qué sé yo. Contemplar la revolución solar desde esta perspectiva de crecimiento individual, de desarrollo personal. Insisto, no todas las personas son Cerati, no todos podemos tener una masividad o salir a un estadio y tener a 50.000 personas ahí. No estamos hablando de fama. Cuando el Sol nos entra, nos empieza a ocupar las zonas de las casas angulares en las sucesivas revoluciones solares, y tal vez no es momento de fama masiva, pero sí es momento de brillar un poco más en el trabajo, de ser más reconocidos, de que nos den un ascenso, de que tengamos un protagonismo mayor en nuestra vida cotidiana. Es interesante contemplarlo desde esa perspectiva. Bueno, vamos a ver. Comienza entonces, pero acá ya, graba el primer disco con el Sol en Leo en el ascendente, con un ascendente Leo. Más que salir a brillar que esto, no podemos encontrar, ¿no? Bien. Después le toca en casa 9, de vuelta sigue un poco más por casas cadentes, pero ya desde el 87, plenamente en casas angulares. Vamos a ver. 86, el último año con un Sol en casa cadente. Y acá sí, en el 87 le toca el Sol en casa 4, angular, ya casa angular claramente. Y empieza también la fama masiva de Soda Stereo, trascendiendo las fronteras, ¿no? Se empieza a ir de gira por toda Latinoamérica y ser ultra reconocido Soda Stereo, ¿no? Ya venía, pero acá todavía más. Y desde este momento hasta 1995, que es cuando graban el último disco, previo al famoso último recital en la cancha de River, todos los años le tocó Sol en casas angulares. Entonces no es casualidad, lo vemos, ¿no? Como patrones repetitivos que se van dando periódicamente. Fíjense, 87, casa 4, angular. 88, casa 1, angular. 89, casa 10, angular y de reconocimiento profesional. De hecho, en este 89 fue cuando hicieron el recital en la cancha de Vélez, que fue mega masivo.
etcétera. Bueno, ahí está. Sol en Leo, angular al medio cielo, en Leo también, en casa 10. Con la luna angular que da popularidad o masividad, muy interesante. 90, casa 7, angular. 91, casa 4, angular. 92, casa 1, angular. 93, casa 10, nuevamente angular. 94, casa 7, angular. Y 95, cuando graban el último disco de estudio, casa 4, angular también. Y luego vuelve a transitar los años posteriores el Sol en las casas sucedentes. Ya empieza a aparecer en las 5 nuevamente, como en los años 70, cuando empezamos este recorrido, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Bueno, Cerati siguió siendo Cerati, siguió siendo una figura pública, sacaba discos solistas, etc. Pero podríamos aventurarnos a decir que salió un poco del candelero, salió un poco del foco así tan hipermasivo, hiper destacado, y empezó una vida más tranqui, si se quiere, ¿no? De vuelta haciendo discos en su casa, grababa mucho con la computadora, ¿no? Jugaba con estos dispositivos nuevos. Una vida menos expuesta, si se quiere. Siguió siendo Cerati, siguió grabando discos y demás, pero ya no de esta perspectiva de salir de gira, de estar ahí con las groupies siguiéndolos y generando una histeria y qué sé yo. Menos expuesto, ¿no? Las casas angulares nos exponen un poco más. Si no somos Cerati, si no somos mega estrellas de la música, nos expone un poco más en nuestros ámbitos más normales, si se quiere, habituales, qué sé yo. Uno va a trabajar y tal vez tiene... En mi caso, tal vez cuando me tocó el Sol presente en casas angulares y empecé a ser un poco más reconocido en las redes, empecé a dar clases en el Centro Astrológico de Buenos Aires, una mayor exposición sin llegar a esos niveles, ¿no?, de masividad, pero es interesante. Podemos ver también estos procesos y sobre todo cuando la vida nos está sugiriendo que es momento de dar ese salto y mostrarle al mundo un poco más lo que hacemos, ¿no? Que el mundo diga, hey, acá, como estoy diciendo acá, ¿no? Compren mi libro Astrología Creativa, yo lo hice, cómprenlo, por favor. No, mostrar, sin miedo, ¿no? Sin miedo a la exposición, sin miedo al juicio. Fíjense, una cosa que puede pasar, por ejemplo, cuando, apelando a Leo y apelando a la seguridad, si se quiere, que da el fuego, uno puede pensar, bueno, uno se expone, es juzgado por lo que escribe, hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no le puede gustar, uno se expone al hate, ¿no? A esta gente que no le gusta. En algunos de mis videos aparece alguien que dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Bueno, pero hay momentos en donde tenemos que dar ese salto, animarnos, ¿no? A exponernos, y como dice Moria, el decorado se calla, ¿no? Ahí apelo a Leo, ¿no? Otra leonina, Cerati de Leo, Moria Kazan también, bueno, Madonna. Gente que no le importa demasiado lo que puedan llegar a decir, sino lo que más les importa a los leoninos es expresarse, ¿no? Bueno, esto es el caso de personas de Leo, pero aunque no seamos de Leo, yo soy pisciano, pero cuando nos toca el Sol en casas angulares, tal vez es ese momento de dar el salto y decir, mundo, miren, esto es lo que hago, ¿no? Esto es lo que hago, se los muestro, a ver si les interesa, mostrarnos un poco más y obtener algún tipo de reconocimiento mayor en ese sentido. Y cuando nos toca el Sol en casas cadentes, tal vez es el momento de formarnos, ¿no? De ir preparándonos, ¿no? Obviamente la fruta está madura, la fruta cae cuando está madura. Antes de que esté madura, tiene que pasar por ese proceso de maduración. Y tal vez a eso se refieren los momentos en que el Sol nos toca en la revolución solar en las casas llamadas cadentes. Y cuando es angular, momento de salir, de maduración, de salir a brillar, ¿no? Es interesante, a mí me fascina ver cómo se van repitiendo determinados factores, perspectivas que tal vez ni siquiera tenían contempladas, pensando muchas veces, yo pensaba esto antes de empezar a estudiar,
que me tocaba, justo me tocó el Sol en casa 12. Y no, se va dando. Y también cuando tenemos miedo a veces porque tal planeta queda en tal posición, etc., tenemos que entender que nos va a tocar. O sea, está diagramado. Nacemos, vivimos 95 años, en algún paso de esos 95 años, en algún año, o en varios años, como vemos acá, nos va a tocar el Sol en casa 12 o el Sol en casa 5. En el caso de Cerati vimos algunos años de su vida, pero ya vimos como varias veces le tocó el Sol en casa 10, por ejemplo, en estos periodos de soles angulares. Así que bueno, tengamos en cuenta estos factores y sobre todo no temamos cuando el Sol nos cae en una casa porque ya está diagramado, es parte de nuestro proceso de crecimiento. No lo podemos evitar. Hay una suerte de ilusión de pensar que si viajamos a Brasil o qué sé yo y sacamos el Sol de la 12, pero estas cosas que tienen que ver con procesos internos de crecimiento, las tenemos que transitar. Igual pasemos nuestro cumpleaños donde lo pasemos. Es interesante tenerlo presente. Ahora bien, hay un video en donde hablo de la relocalización de la carta natal, creo, y si no está, lo voy a hacer. Creo que hablé de eso, ya hice tantas cosas que me olvidé, pero bueno. La relocalización de la revolución solar también hay que tenerla en cuenta y tiene un peso. Pero tiene un peso más en lo fáctico, pero no anula este proceso evolutivo que nos van marcando las diversas revoluciones solares a medida que cumplimos años. Eso tengámoslo presente. Bien, y por último, para cerrar el video, voy a hablar de las repeticiones de las lunas en diferentes elementos, ¿no? Signos de un mismo elemento, que como decimos se suelen dar en grupos de 3 años. 3, 2 años, depende. Pero también no es fruto de la casualidad. Vamos, por ejemplo, a arrancar con el año 1995, 95 y 96, que fueron años en donde me tocaron lunas en signos de tierra. Yo estaba terminando la escuela secundaria en ese 95, 1995, luna en Virgo me tocó. Siempre insisto, ¿no? Si una persona, por ejemplo, no tiene tierra, como es mi caso, los años en donde nos vienen estos grupos de lunas en signos de tierra son muy aprovechables, porque ahí conectamos, necesitamos, si la luna tiene que ver con esta necesidad emocional, puede ser que necesitemos trabajar un poco más concientizadamente, esforzarnos para obtener logros concretos. Acá fue cuando me recibí de bachiller en la escuela secundaria, me dieron el título con luna en Virgo. Me permitió estudiar, focalizarme, no llevarme materias o lo que sea y tener el título ahí colgado. Título de bachiller, bueno, el fin de la enseñanza secundaria. Y el año 96, cuando empiezo lo que se llama el CBC acá en Argentina, en Buenos Aires, que es el ciclo básico común, el comienzo del camino universitario. Vimos una revolución anterior donde empiezo la facultad propiamente dicha, la facultad de Filosofía y Letras, pero en este año 96 empiezo el ciclo básico común, bueno, empiezo a formarme universitariamente con luna en Capricornio, que también me dio bajar un poco a la Tierra. Más allá de que estaba en conjunción con Neptuno, pero bueno, eso es otro tema. Interesante. A este año 96 le sigue el 97, en donde empieza una serie de lunas en signos de aire. ¿Y qué pasa acá? Entra a ponerse en juego una instancia de socialización, sociabilidad, si se quiere, con mis compañeros del CBC, de la facultad, ¿no? Ya empieza a haber una cosa como de comunidad que se va formando y también desplegando esto del uso de la palabra. Recordemos que empecé a estudiar filosofía y letras, o sea, siempre las letras están asociadas a Mercurio como planeta y al aire, al elemento aire como factor zodiacal, ¿no? Entonces, luna en Géminis en el 97, luna en Libra en el 98 y luna en Acuario en 1999.
Mucho también de actividades en conjunto, grupales, salir con grupos de amigos, hacer fiestas. La vida social, ¿no? Muy acentuada. ¿Qué pasa en el 2000? A partir del año 2000. Empiezo a entrar en este grupo de lunas en signos de fuego, arrancando con Sagitario. 2001, perdón. 2001. ¿Qué pasó en el 2000? Acá viene, como esto es una regla general, pero no es que son tres años de tierra, 3 años de aire, 3 años de fuego, 3 años de agua. No es así. Habitualmente son 3 años de planetas, de lunas en un elemento. Y luego a veces puede darse el caso de un año en un elemento y después la rueda vuelve a iniciarse con otro elemento. Me pasó eso. En el 2000 me tocó una luna en Escorpio, en agua. Parecía que se iniciaba un ciclo de lunas en agua, pero no, siguió con fuego. Y después sí me vinieron 3 años de lunas en agua, que ya lo vamos a ver. Pero bueno. Acá, 2001, 2002, 2003, lunas en signos de fuego. Les digo, en el 1 me tocó Sagitario, 2002 Aries, 2003 Leo. ¿Qué pasó en estos años? ¿Qué piensan que puede haber pasado con el elemento fuego lunar? ¿Me dio seguridad en mí mismo? ¿Me dio confianza en mí mismo? Sí. ¿Me hizo tendiente a la autoexpresión creativa? Sí. Acá fue cuando empecé a darle sustento a esta banda, Los Motors, de la cual viene este nombre que verán en el canal de YouTube y en las redes sociales, John Motor. ¿De dónde viene esto? ¿Qué tiene que ver con la astrología John Motor? Nada. Viene de cuando tenía esta banda llamada Los Motors y quedó, es un chiste que quedó, pero bueno. Y uno cuando queda con ese nombre. Quedó a tal punto que está en la tapa de este libro que salió en Kier, está John Motor, no está mi nombre de DNI, de Documento Nacional de Identidad. Así que bueno, y fíjense, esto de darle un nombre, poner el yo en primer lugar, el yo con un seudónimo, pero con esto, soy yo, este soy yo a partir de ahora. Un yo que elegí yo mismo, una expresión de mi ser que elegí yo mismo. Y también esto de expresarme, ¿no? Salir al escenario, componer canciones, crear. La creación artística es algo que va con el fuego y con el agua, principalmente, en este caso el fuego. Me dio la confianza para también ponerme en primer plano. Siempre fui más de estar yo en primer plano, en un escenario, cantando, con el micrófono ahí enfrente. No soy tan de músico sesionista, ¿no? Hay algo que me impide, no sé qué, estar ahí en un rincón, en el fondo, haciendo una guitarra rítmica. Es como que siempre tengo que salir al frente. Y acá sí, y se escuchan algunos temas y demás, estoy yo cantándolo, las canciones, tocando los instrumentos. De hecho, muchos de los discos de los Motors que están dando vueltas por alguna plataforma ahí perdida, en muchos de esos discos estoy yo tocando todos los instrumentos. También esta cuestión expresiva y muy personal, muy individual. Bueno, esto sucedió en estos años, 2001, 2002, Luna en Aries, ahí grabé mi primer disco, y 2003, Luna en Leo, en donde continué grabando, y ahí tal vez es donde perfeccioné mi capacidad de, no sé, grabar y que suenen razonablemente bien los temas. Expresarme de una manera todavía más personal, más individual, con Luna en Leo. Y luego hacemos un salto para encontrar estas lunas en agua. En esta instancia, fíjense, me tocó Luna en Escorpio en el 2009, Luna en Piscis en 2010 y Luna en Cáncer en 2011. Y fueron años en donde en ese momento de mi vida estaba viviendo en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene Cáncer, por ejemplo? Escorpio, bueno. Pero ¿qué tiene el agua? Está en el elemento agua este componente de la nostalgia. Y ahí fue cuando me empezó a dar ganas de volverme a mi Buenos Aires querido. A volver a estar en contacto con mis afectos, con mi gente y demás.
Es interesante, me fui a Jujuy buscando como una aventura, algo nuevo, estuvo bueno, pero en algún momento me empezó a agarrar como esta nostalgia de volver al terruño, volver a las raíces. El agua está muy asociada a esto, ¿no? Así que bueno, en estos años, en 2009 fue el último año en donde estuve en Jujuy, en 2010 me volví, pero estaba como una transición en donde iba, volvía y demás. Y ya en 2011 definitivamente en Buenos Aires me quedé, desde ese momento hasta ahora, viviendo en mi lugar natal, en Buenos Aires, que finalmente es el lugar en donde ya sé que me siento cómodo y en donde quiero estar. Pero tuvo que venir ese periodo de lunas en signos de agua para conectar con esta afectivización de mi lugar de origen, de mis raíces. De hecho, yo siempre digo que haberme ido a Jujuy me permitió la perspectiva para apreciar las virtudes que tiene esta ciudad maravillosa, la amo, a Buenos Aires, pero que cuando iba creciendo, cuando estaba en la secundaria y demás, no la valoraba tanto. Tal vez porque no había obtenido esa perspectiva de alejarme. Desde el alejamiento uno la puede ver realmente como es y se da cuenta que es una ciudad fantástica, por lo menos para mí. Así que bueno. Cerramos entonces el video de estas cuestiones cíclicas que se pueden dar en las revoluciones solares. Me tuve que sacar el suéter para proseguir porque no daba más y creo que el suéter o la falta de él me dio un poco más de fluidez oratoria. Em, pero bueno, fíjense, obviamente hay otras cosas para explorar. Cuando vimos las posiciones del Sol en las distintas ubicaciones, en el caso de Cerati, van a ver que el ascendente también va repitiendo ciertos patrones cíclicos. El tipo de modalidad del elemento, del signo, del ascendente, ¿no? A veces ascendentes en signos fijos, otro periodo de ascendentes en signos cardinales, etc. Hay mucho más para explorar en las revoluciones solares. Es muy interesante todo lo infinito que es el saber astrológico. Pero bueno, nos toca terminar el video. Nos vemos en el video siguiente.